Hola, en este video vamos a hablar de cómo hacer la configuración de un proyecto en DaVinci Resolve para trabajar en ACES. Primero, vamos a explicar qué se necesita realizar en la configuración de proyecto de DaVinci Resolve para trabajar en ACES con archivos codificados o RAW. Después, vamos a importar diferentes tipos de archivos en DaVinci Resolve para empezar a trabajar con ellos en el entorno de trabajo de ACES. Antes de entrar a DaVinci Resolve, vamos a explicar brevemente qué es ACES. ACES es un entorno de trabajo de Color Management diseñado por la Academia de Motion Pictures. Uno de los principales objetivos es proveer consistencia de color en todas las etapas de producción y postproducción, estableciendo transformaciones estándares de color para las cámaras más usadas y los diferentes dispositivos de visualización. Para lograr este objetivo, ACES estandariza todo a un espacio de color con un ultra wide gamut y un alto rango dinámico que puede contener todos los colores que el ojo humano puede ver e incluso más rango dinámico del que podemos capturar actualmente con las cámaras o reproducir con dispositivos de visualización. Un aspecto importante de ACES es que es un espacio de color referido a la escena. Esto difiere de los espacios de color referidos a la pantalla, como Rec 709 o Rec 2020, que se basan en los colores que puede reproducir una pantalla o monitor de visualización. En cambio, las imágenes en ACES representan todos los colores de la escena. Una de las ventajas del flujo de trabajo de ACES al ser referido a la escena es que podemos hacer todo nuestro trabajo en la escena y simplemente mapear nuestro proyecto a diferentes pantallas de destino, como SDR y HDR, siempre manteniendo la intención creativa del proyecto. Otro beneficio clave de ACES es su interoperabilidad. Dado que ACES es un código gratuito abierto, permite implementarse en todos los principales programas de corrección de color y de efectos visuales. Tener un estándar como ACES para el intercambio de imágenes también ayuda a reducir los inconvenientes de mover archivos de un proveedor a otro. Cuando usamos ACES es como si todos habláramos el mismo idioma. ACES ayuda a resolver el inconveniente de cuando recibes una imagen de otra persona y tienes que preguntarte, ¿cómo puedo interpretar esto? Si sabes que se trabajó en ACES, sabes cómo interpretarlo. ACES se estandarizó en SMPTE como ST20651. Este estándar establece que las imágenes ACES deben codificarse en una escena lineal y también define los colores primarios en un espacio de gamut de color conocido como AP0. AP0 está destinado principalmente para el intercambio de material y la preservación de este. AP0 contiene toda la información de color de la escena y todo el rango dinámico capturado. Si bien AP0 es excelente para la preservación y el intercambio de material, no es necesariamente la mejor opción para los coloristas y artistas de efectos visuales cuando aplican controles de color como Leaf, Gamma, Gain o realizan ciertas operaciones de efectos visuales como el renderizado de elementos 3D. Es por eso que la Academia también definió un segundo y más pequeño conjunto de primarios conocido como AP1, que en combinación con la función de transferencia creó otros 3 espacios de color para diferentes usos: ACES-CC y ACES-CT para la corrección de color y ACES-CG para el trabajo de VFX y renderización de elementos 3D. Como verás posteriormente, tanto AP0 como AP1 se utilizan internamente en DaVinci Resolve al configurar un flujo de trabajo en ACES. Ahora veamos cómo funciona ACES. Como cualquier entorno referido a la escena, ACES debe normalizar todos los archivos que ingresan a su espacio de trabajo. Esto lo hacemos aplicando una transformación de entrada, o Input Device Transform. El Input Device Transform estandariza los atributos específicos de cualquier material a ACES 20651 o escena lineal ACES AP0. Una vez que todo el material sea transformado y normalizado en ACES 20651, las imágenes deben mapearse al espacio de color de trabajo para la colorización, por ejemplo ACES-CCT. ACES-CCT es donde recomendamos realizar todas las operaciones de colorización dentro de DaVinci Resolve, debido a que es el espacio de color que se siente más natural
para los coloristas. Como dijimos antes, ACES ST tiene un conjunto más pequeño de primarios llamado AP1 y también cambia la función de transferencia de lineal a logarítmica. Después de todos nuestros nodos creativos, Resolve convierte las imágenes ACES ST ya colorizadas de nuevo a ACES 20651 o AP0. De esta manera nos aseguramos de que no se pierda información de la escena durante el proceso de colorización. Dado que no podemos ver ACES 20651 en un monitor, necesitamos mapear las imágenes resultantes de ACES 20651 a la pantalla que tenemos frente a nosotros, usando una transformación de salida o Output Device Transform. Esto nos permite ver las imágenes ACES en cualquier tecnología de visualización. El ODT siempre tiene que coincidir con el espacio de color de nuestra pantalla. Y así se comienza a trabajar en ACES. Primero realizamos una transformación de una cámara u otras fuentes para ingresar en ACES usando un IDT. Luego el software convierte internamente las imágenes ACES 20651 al espacio de color de trabajo ACES ST, donde realizamos nuestra colorización. Y finalmente podemos obtener una visualización de las imágenes mapeando ACES 20651 al monitor de visualización usando un ODT. A pesar de que esta explicación puede haber sido un poco técnica, les prometo que es muy fácil de configurar ACES en DaVinci Resolve. En DaVinci Resolve vamos a crear un proyecto nuevo con el nombre de ACES. Luego vamos a abrir la configuración del proyecto. Podemos encontrar esta opción en el menú de File en la parte superior de la interfaz, presionando el atajo de teclado Shift 9, o pueden ir al pequeño icono que parece un engranaje en la parte inferior derecha de la interfaz. Dentro de las opciones de proyecto vamos a ir al menú de Color Management y vamos a seleccionar en el menú de las opciones de ciencia de color ACES CCT. ACES está mejorando constantemente. En la versión de ACES siempre vamos a seleccionar la última, que en el momento del lanzamiento de este video es la versión 1.1. Si nos estás viendo desde el futuro, es posible que haya disponible una versión más reciente de ACES. Ahora vamos a seleccionar el IDT y el ODT. Primero vamos a modificar el ODT para que coincida con nuestra pantalla de referencia. Si estamos trabajando en SDR y se está utilizando un monitor de referencia calibrado para Rec 709 BT1886, vamos a seleccionar Rec 709. Pero si vamos a trabajar en HDR Dolby Vision, como cuando estás trabajando para una producción de Netflix, debemos seleccionar P3D65 y asegurarnos de que el valor de nits coincida con nuestra pantalla de referencia. Debajo vamos a ver una opción llamada ACES Mid-Grade Luminance. Esta opción solo aparece al seleccionar una ODT en HDR. De forma predeterminada, esta opción está configurada en 15 nits. Vamos a dejar esta configuración igual para garantizar la interoperabilidad con ACES en otros software. Cuando seleccionamos No Output Transform, estamos omitiendo el ODT y Resolve revelará la imagen ACES 20651 antes de aplicarle el ODT. Debido a que se supone que las imágenes ACES AP0 lineales no deben verse en una pantalla, solo deberíamos seleccionar esta configuración cuando queremos exportar imágenes ACES 20651. Para este video, debido a que estamos monitoreando en Rec 709, vamos a cambiar el ODT a Rec 709. En la sección del IDT debemos seleccionar el espacio de color de nuestra cámara principal. Resolve revelará los archivos RAW automáticamente a ACES utilizando el SDK del fabricante de la cámara. Debido a que vamos a trabajar con archivos RAW, no vamos a seleccionar un IDT. Esto supone que todos los archivos que ingresan en el proyecto son RAW y se convierten automáticamente en ACES AP0 lineal. Pero si la cámara principal capturó en un formato codificado, entonces debemos seleccionar el IDT correspondiente para esa cámara. Es importante tener en cuenta que esta configuración puede sobreescribirse o cambiarse clip por clip en el media pool o en la línea de tiempo de la página de color.
Luego vamos a encontrar otra opción, Process Node Loads In. Esta opción solo es relevante si estamos aplicando una LUT o LMT en el árbol de nodos. Dependiendo de la naturaleza de la LUT que se está aplicando, esta opción debe cambiarse. Si es una LUT creativa creada en ACES CCT, podemos seleccionar ACES CC AP1. Esta configuración también puede anularse internamente en Resolve. Para obtener más información sobre LMT o Look Modification Transform, puedes visitar este enlace. Por último, vamos a encontrar una casilla de verificación con el nombre de Use Color Space Aware Grading Tools. Esta opción habilitará que las herramientas tradicionales de DaVinci Resolve como Leaf, Gamma, Gain, Curvas y Log sean transparentes al espacio de trabajo de color, haciendo que los controles se sientan más naturales. Vamos a seleccionar esta opción y a guardar esta configuración. Es hora de importar algunos archivos a nuestro proyecto. Pasemos a la página de Media. En la página de Media vamos a ir al menú de Media Storage para encontrar la carpeta con los archivos que vamos a utilizar. Acá navegaremos hasta la carpeta Entrenamiento y podemos encontrar 4 subcarpetas diferentes: RAW, Codec, Graphics y ACES AP0. Estas carpetas contienen los diferentes archivos que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Si no deseamos repetir este procedimiento de búsqueda todo el tiempo, un consejo es guardar esta carpeta como favoritos. Para hacer esto, solo necesitamos arrastrar la carpeta de trabajo de entrenamiento a esta sección de favoritos. Ahora vamos a seleccionar la carpeta RAW donde tenemos los archivos RAW de diferentes cámaras y arrastrémosla debajo del Master Bin en el Media Pool. Inmediatamente vamos a ver los archivos correctamente mapeados en nuestra pantalla. Los archivos RAW se han interpretado en ACES y luego con el ODT que seleccionamos han sido mapeados de ACES a Rec 709 para que se puedan ver correctamente en nuestra pantalla. ACES está diseñado para que las imágenes se vean bien desde cero, lo que significa que si vemos los colores técnicamente incorrectos, nuestra configuración no es la adecuada. Recordemos que los archivos codificados son aquellos que tienen valores RGB, a diferencia de los archivos RAW, que contienen toda la información capturada por el sensor de la cámara, y esta nos interpreta hasta que lo analizamos en un software de corrección de color. Es por eso que podemos modificar parámetros como temperatura o exposición en el software. Ahora veamos algo que dijimos brevemente antes. Dijimos que ACES mapea automáticamente los archivos RAW a ACES. Verifiquemos si esto es cierto. Hagamos clic derecho en cualquiera de los archivos importados en el Media Pool y notaremos que no tenemos opciones para cambiar el IDT. Ahora pasemos a la página de color y veremos una línea de tiempo anteriormente creada. En la página de color abramos la paleta RAW y cambiemos el Decode Using to Clip. Vamos a notar que nuestro clip está en ACES Linear y no podemos modificar esta opción, pero aún podemos tener algunas de las características únicas de los archivos RAW, de las que habíamos hablado antes. Esto es genial porque ACES nos ayuda a decidir una de las configuraciones más difíciles al trabajar con archivos RAW, que es cómo configurar correctamente un espacio de color y una curva de gama. ACES hace que el Color Management sea bastante fácil. Ahora hagamos lo mismo con los archivos codificados. Arrastremos la carpeta del codec desde el Media Storage al Media Pool debajo del Master Bin. Acá notaremos que los archivos se ven extraños. Los colores no se ven técnicamente correctos. Esto se debe a que son archivos codificados y debemos asignarles un IDT. Si queremos encontrar más información sobre el origen de estos archivos, podemos hacer clic en la vista de metadatos en la parte superior derecha del Media Pool o abrir el menú de metadata en la parte derecha de la interfaz. Aquí podemos ver el nombre del archivo y verificar algunos de los detalles de la cámara y la captura. En este caso tenemos un archivo Apple ProRes 422, pero este realmente no nos dice la información del espacio de color. Diferentes cámaras como ARRI, RED o BMD pueden grabar en este códec.
lo que significa que podemos tener diferentes espacios de color codificados bajo este mismo nombre del códec. Para estar seguros de que estamos aplicando el IDT correcto, debemos verificar el reporte de cámara de set. O un buen consejo es separar los archivos en diferentes carpetas según la cámara que se usó en grabación. Si hay una cámara principal en la grabación, tiene sentido configurar el proyecto con un IDT global. De esta manera no necesitamos taguear cada clip por separado. En este caso, como tenemos diferentes tipos de cámaras, les vamos a asignar un IDT individual en el Media Pool. Vamos a presionar clic derecho en este clip y seleccionaremos la opción ACES Input Device Transform, para este caso específico Alexa, que representa Arri Log C. ¿Cómo hacemos para cambiar el IDT en más de un clip? Vamos a seleccionar estos clips y luego presionaremos clic derecho para ver el menú de IDT. Acá vamos a seleccionar Blackmagic Design Film 4.6K Generation 3. Como consejo, si deseas ver más información sobre los archivos y ordenarlos en función de cualquier parámetro, por ejemplo el códec de video, siempre podemos ordenar los clips en el Media Pool usando la vista de lista, o podemos hacer algo similar creando Smart Bins con diferentes criterios de búsqueda. ¿Cómo podemos cambiar el IDT si ya tenemos los archivos en la línea de tiempo? Vamos a ir a la página de color. En la parte de los clips debajo de las miniaturas del clip vamos a ver un nombre. Si hacemos clic un par de veces veremos el nombre del códec. Esta información nos ayudará a ver el códec, o también podemos presionar en la parte derecha del menú de metadata el icono que tiene una I. Cuando sabemos de dónde provienen los archivos, haremos clic derecho y luego veremos que hay el mismo menú de antes, Input Device Transform. Acá seleccionaremos el espacio de color y la gama correcta según la cámara. En este caso vamos a seleccionar Sony Slog3 S-Gamut 3. Van a existir algunos casos en los que no vamos a encontrar el IDT de determinada cámara en Resolve. Por ejemplo, para archivos ProRes Red White Gamut Log 3G10. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Sería incorrecto empezar a trabajar sin el IDT adecuado. Para solucionar este inconveniente podemos reemplazar el IDT con un DaVinci Color Space Transform Language o DCTL. Los DCTL los podemos encontrar en la página web de los fabricantes de cámaras o en ACES Central. Una vez que los descarguemos, necesitamos instalar el DCTL en Resolve. Y para ello vamos a ir a la configuración del proyecto y luego al menú de Color Management. Aquí vamos a abrir la carpeta de ubicación de los LUT. En la carpeta de los LUT podemos crear una nueva carpeta llamada IDT. Y en esta carpeta vamos a pegar el DCTL descargado. Luego regresaremos a DaVinci Resolve y presionaremos Update List para actualizar la carpeta de los LUT y así poder aplicar el DCTL importado. Recuerda que si estás en la versión 17, puedes usar una ruta de LUT personalizada en el menú de preferencias en la pestaña General, para agregar cualquier carpeta de tu almacenamiento como una carpeta adicional de LUTs. En la página de color vamos a ir a la parte de los clips, después clic derecho en el clip al que queremos aplicar el DCTL. Aquí vamos a abrir el menú del LOT y encontraremos el nombre de la carpeta y el DCTL que cargamos previamente. Apliquémoslo al clip. Si usamos un IDT personalizado y lo cargamos a nivel de clip, debemos asegurarnos de que no se seleccione ningún IDT al mismo tiempo, debido a que este DCTL reemplaza lo que estaría haciendo el IDT. Cualquier LUT o DCTL aplicado de esta forma al clip se aplicará antes de ACES ST, por lo que se aplicará en ACES 2065.1. ¿Qué podemos hacer con archivos de gráficos? Vamos a importar algunos del Media Storage al Media Pool, y como sucedió con los archivos codificados, estos se van a ver incorrectos. Para corregir esta configuración necesitamos cambiar el IDT. Por lo general podemos asumir que el espacio de color de las imágenes creadas en software de gráficos como Photoshop
o After Effects es sRGB. Este es el espacio de color de la mayoría de los monitores de computador. Vamos a hacer clic derecho en el archivo gráfico y vamos a seleccionar en el Input Color Space Transform sRGB. ¿Qué pasaría si necesitamos importar archivos OpenXR codificados en AP0 lineal, tal vez desde VFX o desde otro software de renderizado 3D donde todo esté codificado en ACES? Vamos a importar este tipo de archivo. Lo llevaremos desde el Media Storage al Media Pool. Si nuestro IDT en la configuración del proyecto se define como No Input Transform, Resolve asumirá que los archivos están en ACES 2065.1 y veremos que automáticamente se ven correctos. En un flujo de trabajo de ACES, este es el comportamiento esperado. Cada archivo que se intercambia de un software a otro debe estar codificado en ACES 2065.1, lo que significa primarios en AP0 lineal codificados en una secuencia de imágenes OpenEXR. Si el proyecto está configurado con un IDT específico, podemos anular esa configuración en el nivel de clip y seleccionaremos No Input Transform, que a estas alturas sabemos que significa ACES 2065.1. Hay un inconveniente conocido en ACES 1.0 y se conoce comúnmente como el problema de las altas luces de los azules. Se puede encontrar información sobre este tema en internet, especialmente en el portal de ACES Central. Por ejemplo, en esta imagen vemos algunos artefactos en las luces altas de esta toma. En Resolve hay un método integrado para resolver este problema. Solo tendríamos que aplicar el LMT de supresión de luces de neón, que puede encontrarse en la carpeta LUT de forma predeterminada. Este LMT debe aplicarse en ACES 2065.1, por lo que ya sabemos, podemos aplicar un LUT en ACES AP0 lineal al clip en el Media Pool o en la visualización de clips en la pestaña de color. Presionemos clic derecho en este clip en la página de color y seleccionemos el LMT Neon Suppression y de inmediato veremos la diferencia. Como pudiste observar, configurar ACES en Resolve es bastante fácil y rápido. Pero hay que tener en cuenta que se debe aplicar el IDT correcto para mapear las imágenes dentro de ACES y entrar debidamente en el flujo de trabajo. Espero que este video les haya proporcionado suficiente contexto sobre qué es ACES y cómo trabajar con él dentro de DaVinci Resolve. En los próximos videos vamos a mostrar cómo exportar archivos de un proyecto de ACES. Nos vemos pronto.